Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina, en partes de Europa, especialmente en España, Francia, Alemania y en Suecia también. De igual manera, en algunas partes de África, el Congo y Madagascar. Y también en alguna parte de Asia se nos han reportado. Vamos a continuar hoy en la Escuela Teológica de nuestra institución COVNIAF con un tema que estamos desarrollando en forma muy sencilla, específicamente haciendo notar la influencia de la teología gnóstica samaeliana en la vida cotidiana. Todos sabemos que en todos los libros del maestro, él nos da siempre una enseñanza profunda sobre lo que significa y simboliza la revolución de la conciencia. Y la revolución de la conciencia no es otra cosa que la práctica de nuestros tres factores: el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. La práctica de estos tres factores tiene que hacerse en la vida cotidiana, no es en otro aspecto, ni en otras circunstancias, ni en otros espacios, ni en otros lugares, que en el mismo sitio, lugar y cuerpo que cada uno de nosotros tiene. Por eso la teología gnóstica samaeliana en la vida cotidiana tiene que ver prácticamente con estos tres factores. Y es muy importante que dialoguemos sobre qué es esto de estar en una enseñanza como la enseñanza gnóstica samaeliana, la enseñanza de la era de Acuario. Esta era de Acuario tiene que ver mucho con la antropología espiritual, con la antropología gnóstica oculta, y tiene que ver directamente este proceso con todo lo que representa y significa el que nosotros busquemos una liberación. Y esa liberación no es posible mientras no se lleve a cabo el proceso de la eliminación del agregado psicológico, de la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser y del sacrificio por la humanidad. Dentro de este proceso, el maestro nos explica que tenemos 9 iniciaciones menores y 9 iniciaciones mayores. En las 9 iniciaciones menores nos explica el maestro muy claro que allí nosotros pasamos esas iniciaciones sin siquiera darnos cuenta. Y como no nos damos cuenta, entonces no sabemos en dónde estamos. Esa es la triste realidad. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra vida cotidiana para asociarnos o mejor integrarnos con el proceso que tenemos que vivir cotidianamente nosotros. Nosotros necesitamos vivir una vida que esté muy ceñida, si es que de verdad estamos interesados en recorrer el camino de la liberación, la senda del filo de la navaja, como se le llama en términos esotéricos. Pero esto es difícil que los estudiantes lo entendamos. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque sencillamente nosotros tomamos esto como una religión más o como una cultura religiosa más y no hemos querido darle el significado y el nivel que esta enseñanza representa. Porque esta enseñanza representa un proceso que fue establecido en forma didáctica, en forma meramente, diríamos, de tal forma que el estudiante que se dedica a vivir en esta enseñanza tiene que tomar muy en cuenta que es la vida en sí misma, la que llevamos, la que estamos viviendo, es la que nos va a brindar la oportunidad
si nosotros somos capaces de manejarla bien, de poder avanzar espiritualmente. Fíjense que no es como piensa mucha gente, que para poder salvar el alma, que es lo que dicen las distintas culturas religiosas, hablan de que hay que salvar el alma, y que el alma se salva cuando somos capaces nosotros de hacer ciertas prácticas religiosas que definitivamente son eso, prácticas religiosas, rezos, posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso hay que reconocer que es más bien un homenaje, un culto a la divinidad, que desde luego es bueno que se haga. Nadie puede estar en contra de que los seres humanos le rindamos culto a la divinidad. Eso sería absurdo, que nosotros nos pusiéramos en la tónica de criticar a las religiones porque obviamente no actúan como nosotros o no piensan como nosotros. Eso es completamente diferente. Así pues, estimados hermanos, que esta es la razón por la que estamos hablando de una cátedra que la hemos intitulado La teología en la vida cotidiana. ¿Por qué razón? Ya les expliqué que los 3 factores de la revolución de la conciencia son el camino verdadero para encontrar nuestra liberación, para salirnos, como dice el maestro, de la cloaca del samsara, que es terrible que nosotros sigamos en ese proceso. Y en el camino de lo que estamos diciendo, entonces los estudiantes debemos de tener muy claro que la práctica, con las herramientas que nos da el maestro para encontrar el camino de la liberación, necesariamente son prácticas fundamentales que tenemos que hacer, porque si no las hacemos, pues no se llega a ninguna parte. Dentro de esas prácticas, como el morir, el nacer, el sacrificio por la humanidad, no hay que buscar un horario para hacerlas, no hay que encontrar un día para hacerlas, ni un mes, ni un año. Esas son prácticas que corresponden a la misma vida en sí mismo. Si yo vivo mi vida común y corriente, el dormir, el despertarme, el desayunar, el bañarme, el trabajar, el estudiar o lo que tenga que hacer, el oficio que tenga que hacer, que tenga que realizar, no es otra cosa que la vivencia misma de estos 3 factores. En la interrelación con nuestros semejantes, gústenos o no, vamos a vivir en pleno gimnasio psicológico. Porque si no somos nosotros los que causamos los problemas, son nuestros semejantes los que nos causan los problemas. De manera que sobre esas bases nosotros debemos tener diría yo, el supremo cuidado de vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora en el trabajo psicológico. Y cuando se nos conceda la oportunidad de manejar nuestra íntima relación con la pareja, pues tenemos que vivir ese nacer espiritual. Y en el decurso de los días, de las semanas, de los meses, etcétera, tenemos que estar atentos para ver cómo y de qué manera le podemos servir a nuestros semejantes. Esas prácticas me van a llevar a desarrollar el proceso espiritual, el proceso social y el proceso psicológico en mis momentos
en mis horas, en mis días, en mis semanas, en mis meses y en mis años. De esa manera es como puedo, de una u otra forma, lograr que la enseñanza la pueda vivir sin necesidad de forzarme en nada. Porque si me voy a forzar, pues nada puedo hacer, porque todo lo estaría haciendo en forma muy irregular. Miren, en el capítulo 16 del libro del matrimonio perfecto, el maestro nos habla del despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia no es otra cosa que los tres factores de la revolución de la conciencia. Y nos dice el maestro lo siguiente: es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando, las gentes andan por las calles soñando, las gentes viven y mueren soñando. Óigase bien todo esto que nos está aquí diciendo el maestro, que es lo que tenemos que ver en esta cátedra denominada la teología samaeliana en la vida cotidiana. Y aquí encontramos algo que tiene que ver con las cosas, diría yo, más rutinarias de nuestra vida y donde debemos aplicar este conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia, que son precisamente los agentes que me van a ayudar a desarrollar una teología verdadera en mi camino de la vida cotidiana. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Oiga, si bien, todo el mundo vive dormido, pero obviamente también nosotros estamos dormidos, ¿no? Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Ahí pues nos dio un toquecito muy rápido el maestro para que nosotros seamos capaces de ir analizando hacia dónde tenemos que marchar y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puede una persona decir que estudia la teología gnóstica cuando no conoce bajo ningún punto de vista la causa causorum de por qué no podemos avanzar en este proceso? Nos habla seguidamente en el mismo proceso del despertar de la conciencia el maestro Samael con un tema que se llama fascinación. Dice, la causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Óigase bien, la fascinación. Todos vivimos fascinados con la vida que estamos manejando. Y esa palabra fascinación no solamente simboliza como alegría o como euforia, etcétera, etcétera. No, la fascinación tiene una connotación más directa, que es el sueño profundo. Cuando uno se fascina es porque está en un sueño profundo. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. Miren ustedes lo grave de esto. La fascinación no me permite vivir el momento, el aquí y el ahora, sin olvidarme de mí mismo ni mi propio ser. La fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. La gente se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, por el local, por el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada entre el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado con las fábricas por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado con sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Ahí tienen pues ustedes ejemplos muy prácticos que nos da el maestro sobre lo que es y significa la fascinación.
Vean ustedes, todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse por las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Y eso lo hacemos, no solamente lo vemos, sino que lo hacemos. ¿Cuántas veces nos cruzamos una avenida confiados de que no va a pasar nada cuando estamos arriesgando la propia vida? Dice el maestro. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas, parecen sonámbulos. Andan soñando con el peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles los sueños. La gente sueña en todo aquello que los tiene fascinados. Ahí está ustedes cómo el maestro nos describe con una sencillez y con una forma de palabras muy entendibles lo que significa la fascinación. Y miren ustedes que ya él nos dijo que la fascinación nos conduce al sueño de la conciencia. Y vamos a ver ahora el tema que él denomina sueño. Y nos dice, durante el sueño el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. Vean ustedes que esta es una cosa que debemos tomar muy en serio, porque muchas veces nosotros no sabemos por qué la salud nuestra está mal. Muchas veces la salud se nos pone mal porque nosotros no cuidamos nuestro cuerpo físico, no le damos el descanso que él requiere. Fíjense ustedes cómo el maestro nos dice que cuando el cuerpo físico duerme, entonces hay la posibilidad de que el cuerpo vital pueda ayudar a reparar el mismo cuerpo. Nos explica el maestro que en los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Esto, mucha gente le pregunta a uno, ¿qué simboliza tal sueño? ¿Qué significa tal sueño? Y lamentablemente nosotros le damos interpretaciones a esos sueños. Pero si fuésemos más profundos en esta enseñanza y conociéramos en detalle todo, tendríamos que decirle a los estudiantes que los sueños no son otra cosa que la proyección de todo lo que se hace, de todo lo que se siente y de todo lo que se piensa en el curso del día. Esa es la triste realidad. Que hay experiencias internas, no lo negamos. Pueden ocurrir experiencias internas, pero esas experiencias internas tienen una connotación especial. No es una proyección, es algo que se siente, es algo que se vive, es algo real y objetivo. Pareciera que el ego nos quiere hacer ver todo como si fuera experiencias y no es así. No es así. Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando las calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etc. Viven todas esas gentes en los mundos internos que es como si estuvieran en el mundo físico. Ahí tienen la respuesta a lo que estoy diciéndoles, que el maestro nos señala en forma cotidiana, en este proceso del despertar de la conciencia, ¿por qué estamos dormidos, hermanos? ¿Cuál es la razón para que estemos dormidos? Y segundo, ¿qué nos hace dormir más todavía? Lo que llamamos nosotros experiencias en astral, vuelvo a decir, no es más que seguramente una proyección de los hechos del día. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral.
Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño han despertado en los mundos internos. El problema está en que si una persona no entrena en el mundo físico esa pregunta de hacérsela diciendo estoy en el mundo físico o estoy en el mundo astral, y el maestro nos da unas claves muy simples para esto. Nos dice que nosotros podemos jalarnos un dedo en el decurso del día para saber si estamos en físico o en astral. Y nos dice que si nos jalamos el dedo en el mundo físico, obviamente no se va a estirar. Pero si lo hacemos en el mundo astral, sí, porque el cuerpo astral es elástico. Entonces, fíjense ustedes eso cómo es de interesante. Por eso esa práctica se debe hacer cotidianamente. Uno debe, en el decurso del día, estarse preguntando si está en el mundo físico o en el mundo astral. Y para eso, pues se comprueba simplemente, como les digo, jalándose cualquiera de nuestros dedos. O, como dice el maestro, dando un saltito, un brinquito. Y así uno, si flota en el aire es porque está en el mundo astral. Si no flota es porque está aquí en el mundo físico. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño han despertado en los mundos internos. Entonces, con asombro, han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia, podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es la práctica que les decía que debemos hacer para que así en esa forma podamos salir adelante. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo, resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El resultado será el despertar de la conciencia. Qué interesante una práctica tan simple, tan sencilla como esta, pero que ni siquiera esas prácticas tan sencillas las hacemos. ¿Cuántos años llevamos en enseñanza? Y esta práctica, si de cuando en cuando, por allá, cada un año, cada 5 años nos hacemos la pregunta. Pero no somos capaces de hacérnosla aquí, en el mundo físico, para que haciéndola continuamente y permanentemente, repercuta en los mundos internos. Ahora nos trata el tema, otro tema el maestro, para esto de lo que estamos desarrollando en esta cátedra, que la hemos titulado La teología samaliana en la vida cotidiana. Nos habla el maestro de recordarse a sí mismo. Esto es una pequeña práctica que bien hecha y constantemente hecha nos puede dar resultados maravillosos. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Claro, ya habíamos visto la fascinación y estuvimos analizando ese proceso de la fascinación y llegamos a la conclusión de que estamos supremamente dormidos. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Aquí yo estoy hablando para ustedes en esta cátedra. Estoy haciendo unas partes del capítulo 16 del matrimonio perfecto, donde el maestro nos está hablando del despertar de la conciencia. Y realmente, cuando hacemos eso, nosotros no analizamos que hay unos temas muy simples, pero muy concretos para nosotros lograr poner en práctica este proceso de reconocer cómo actuaría la teología samaeliana en forma sencilla en nuestra vida cotidiana. Y la conclusión a la que tenemos que llegar, ya la dijimos, que es trabajando, estudiando, vivenciando, viviendo los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso aquí el maestro, en este tema del despertar, él nos habló primero del despertar de la conciencia, segundo nos habló
de la fascinación. Y tercero, nos habla del sueño. Ahora nos va a hablar, o nos está hablando aquí en el libro, sobre recordarse a sí mismo. Dice, el ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Fíjense ustedes, nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Esta es otra práctica que también la dio el maestro y que nosotros la estudiamos casi que desde comienzos cuando ingresamos a esta enseñanza, pero que con el correr del tiempo vamos abandonando estas prácticas porque las consideramos demasiado simples o porque no estimamos que nos puedan prestar ningún beneficio, cuando en realidad de verdad son prácticas para hacerlas siempre y ojalá toda la vida. Sobre todo cuando no hemos despertado conciencia. El que ya despertó conciencia pues no tiene que hacer estas prácticas porque ya esa persona vive el momento, el instante, el aquí y el ahora. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego dad un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del cuerpo físico. Esta es otra práctica que también ya la habíamos enunciado con ustedes, que hay que alarse el dedo para saber qué pasa. Y ahora hay que preguntarse uno a toda hora, a todo instante, aquí cuando yo hablo para ustedes o leo estas líneas del maestro, tengo que preguntarme dónde estoy. Fíjese que esa es una pregunta que me tengo que estar haciendo, ¿dónde estoy? Y tengo que decir, ¿estoy en el plano físico o estoy en el plano astral? Y luego moverme o brincar o hacer algo para comprobar dónde estoy. Así de esa manera, si flotamos, pues es porque estamos en el astral. Y si no flotamos, es porque estamos en el cuerpo físico. Resultado será el despertar de la conciencia. Observen ustedes que todos estos pequeños ejercicios que el maestro nos da son elementos fundamentales para el despertar de la conciencia. Y nosotros, como ya llevamos muchos años algunos en esta enseñanza, pues nos parece eso como muy ya superficial, como que ya eso lo pasamos. No hemos pasado nada. Ahí estamos todavía. Así que hay que trabajar en esta parte. El objeto de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Oigan a ustedes eso, qué interesante. O sea, toda práctica que hagamos de este tipo en el decurso del día, con nuestro cuerpo y vehículo físico, sabiendo que estamos aquí en el mundo físico, tiene que repercutir en el mundo interno, en el sueño, en la noche, o en las noches cuando soñemos. Eso es lo importante de tener en cuenta, estimados hermanos. Sabed que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Por eso uno ve muchas cosas en el plano astral y está pensando que está aquí en el físico, porque no somos capaces de hacernos la pregunta y de despertar para decir, oiga, ¿estoy en el plano físico o estoy en el astral? Aquí yo hablo para ustedes y tengo que estar pendiente de mí mismo, saber si realmente estoy en el mundo físico y qué es lo que estoy haciendo en este momento, para quién estoy hablando, qué elementos tengo a mi disposición para llevar a cabo esta cátedra, qué medio ambiente me rodea, qué pasa con mi cuerpo físico, qué pasa con mi conciencia, etcétera, etcétera. La gente durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico, que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Si a una persona que fallece, usted se la encuentra ya en los mundos internos y le dice que está muerto,
esa persona, como no sabe que está muerto, se molesta con usted porque piensa que le está jugando una broma, cuando es una realidad. Esta experiencia la hemos tenido nosotros con algunas personas que hemos conocido. Ningún difunto cree jamás haber muerto. Está fascinado y sueña profundamente. Ahí está la respuesta, estimados hermanos. Sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. Prácticas tan simples y tan sencillas como esta, y hay mucha gente que le pregunta a uno que cómo se hace para despertar conciencia. Y le preguntan a uno eso porque no estudian los libros del maestro, porque no estudian la enseñanza, porque no la practican, simplemente se conforman con lo poco que tienen de conocimiento, creer que ya están más allá del bien y del mal. Y ahí está la equivocación grave. Dice el maestro en esta parte, si los difuntos durante la vida hubieran hecho prácticas de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado es el despertar de la conciencia. No soñarían, andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar durante las horas del sueño todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca. Mira hasta dónde se puede llegar, hasta dónde alcanzaríamos nosotros a manejar estas cosas. Es un anhelo de todos querer llegar a ese punto. Eso no lo podemos negar. Ese anhelo que tenemos todos de ingresar a los mundos internos y poder compartir con los seres inefables, pues ¿quién no lo quiere? Todos lo queremos. Pero eso no se nos da regalado. Eso hay que trabajarlo, hermanos. Regalado no hay nada. La gente piensa que a uno le regalan, no le regalan nada. Vean ustedes, quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Háganme ustedes el favor por todas las cosas que vamos a tener que pasar para poder lograr este proceso. Recuerden que esta cátedra que estamos haciendo es para que nosotros nos hagamos conscientes de que para poder vivir la teología gnóstica samaeliana debemos de hacerla conciencia en nuestra vida cotidiana. Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la calle, cuando estemos hablando con nuestros semejantes, cuando estemos en la casa, en el hogar, cuando estemos en camino por las calles o en automóviles, etcétera, etcétera. Todo eso es el trabajo. El trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia no es como cree la gente que hay que hacerlo en determinadas horas, en determinados momentos. No, señor. Cualquiera que sea nuestra actividad, allí debe estar el trabajo en la forma como nos lo explica el maestro, en la forma en que debemos vivir la vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, acordándose de sí mismo de instante en instante, como nos lo dice el maestro, para salir primero buscando el despertar de la conciencia, para salir nosotros de la fascinación, para salir nosotros de la hipnotización colectiva, para salir nosotros del sueño en el mundo físico y hacernos conscientes, primero que todo, de que el cuerpo debe dormir para que pueda ser reparado por el cuerpo vital y sus funciones. Pero además de eso,
para que podamos nosotros darnos cuenta y verificar que todos los sueños que tenemos no son más que la proyección de todo lo que hemos hecho en el decurso del día. Y por encima de todo, hacer algunos ejercicios como los que recomienda el maestro, donde el estudiante debe de hacer unas pequeñas prácticas muy simples, pero muy eficaces si lo hacemos siempre y cotidianamente, como son el que ya dijimos, jalarse uno de nuestros dedos de las manos para observar si ese dedo se estira es porque no está en el mundo físico, está en el mundo astral, y si se da cuenta de eso, para que en un momento determinado, cuando se vea ante cosas que lo fascinan, que como que lo sobrepasan en sus niveles de pensamiento, sentimiento y acción, entonces también dar un saltito para saber si está en este mundo físico o en dónde está. O si usted se encontró con algo que lo sorprende terriblemente, también hacer ese ejercicio, para que así de esa manera, pues nosotros vamos tomando conciencia en qué plano estamos y para dónde es que vamos. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Miren ustedes que no solamente se puede despertar la conciencia eliminando el agregado que obviamente se tiene que eliminar. Así el estudiante haya despertado conciencia, con mayor razón tiene que trabajar para que elimine el agregado, porque de lo contrario se va a convertir en un hasnamusiano. Entonces hay que hacer ese trabajo con vehemencia. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones o retornos o recurrencias, ¿no? Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Aquí está una respuesta a lo que nos pasa con las iniciaciones menores, que como dice el maestro las pasamos sin darnos cuenta. Pero si despertáramos conciencia, nos daríamos cuenta en qué iniciación estamos, sea iniciaciones menores o iniciaciones mayores. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la Gran Logia Blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini. Oiga bien todo lo que implica el despertar de la conciencia. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la Logia Blanca. Todo matrimonio perfecto, oigan ustedes. En los mundos superiores, los maestros guiarán solemnemente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesita para su desarrollo interior. Ahí pues vemos claramente, estimados hermanos, cómo nosotros debemos por todos los medios de trabajar en forma eficaz para así de esa manera lograr un proceso valioso que nos lleve por el camino del despertar de la conciencia, para así de esa manera darle un valor efectivo a lo que llamaríamos nosotros claramente el camino verdadero de la aplicación de la teología gnóstica samaliana en la vida cotidiana. Así de esa manera encontraríamos respuestas a todo este proceso, distinguidos hermanos. Vamos pues, hermanos, a ir concretando esta cátedra, porque es una cátedra que nos guía por el camino de la búsqueda, como todos sabemos, de la liberación final.
si nosotros somos capaces de hacer estas pequeñas prácticas que nos enseña aquí el maestro en una forma tan simple, pero tan eficaz, avanzaríamos muchísimo en la enseñanza. Hay mucha gente que sin haber desintegrado el ego despierta conciencia. Hemos conocido maestros que lograron entrar en las iniciaciones mayores, pero sin haber aniquilado todavía, yo diría que ni siquiera el 50% ni el 30% de los egos. Una persona puede despertar conciencia, como se puede ver aquí en la enseñanza del maestro, sin que haya trabajado en forma muy abundante la eliminación del agregado psicológico. Eso es importante que lo sepamos, porque de esa manera es como podemos nosotros resolver todo el proceso que se necesita para poder avanzar en este camino. Vamos a leer una breve descripción aquí antes de terminar esta cátedra, donde el maestro nos dice práctica complementaria. ¿Para qué? Pues para el despertar de la conciencia. Dice el maestro, al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos, todo aquello que vemos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Entonces miren ustedes todo lo que nos puede suceder y acontecer si nosotros somos capaces de mirar con exactitud este proceso. Dice, al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Vean ustedes qué cosa tan interesante esta. Y claro, normalmente uno se despierta y se le olvida, como dice el maestro, quedarse quieto para poder traer todos los recuerdos que sea posibles. Pero si el estudiante al despertar se mueve, pues ya se desconecta mucho y ya es difícil que recuerde todo lo que le pasó. Hay veces que nos quedamos en la mitad de un episodio porque nos movimos demasiado y no fuimos capaces de quedarnos quietos para así evitar que la conexión se hubiese perdido. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar, porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Vean ustedes lo que les decía, que es importante. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantras. Este mantra es importante que lo tomemos en cuenta y lo practiquemos en las mañanas o en las noches. El mantra es Raon Gaon. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantras son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Háganse cuenta ustedes pues lo que nos ayuda ese mantra. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantras. Vean ustedes entonces, hermanos, dejamos hasta ahí esta cátedra que hemos llevado a cabo en el día de hoy, con el ánimo de que nuestros estudiantes no perdamos la costumbre de llevar a cabo el proceso de la enseñanza gnóstica samaeliana en unas cátedras que están mezcladas con la enseñanza del maestro para entregar una visión sobre lo que es la escuela teológica samaeliana en la vida cotidiana, o sea, en la vida sencilla, en la vida práctica. Así que muy agradecido a todos los estudiantes que nos escucharon en el día de hoy, en esta noche, y esperamos seguir estar en contacto con ustedes. Mañana estaremos trabajando con la Escuela Psicológica Samaeliana.
paz inverencial. Buenas noches para todos.